De esta manera, como hemos visto, hemos hecho una retrospección a esta época en la que, si bien es cierto, no inicia la historia en sí, sino más bien para lo que significa la cultura española, es el punto de partida de su surgimiento, de su origen como sociedad. Ahora bien, ¿qué factores van a determinar que la literatura, el campo de la cultura, vaya a dar sus inicios y además también su difusión dentro del ámbito cultural europeo? Tenemos aquí que los monasterios, como hemos visto en el contexto, en la explicación del video, son los lugares que van a iniciar este punto de partida de difusión de las artes, de la cultura y de la literatura, el lugar donde se desempeñaba la enseñanza en un primer momento. También, ya más adelante, entrado el siglo XIII aproximadamente, van a surgir las universidades, en España específicamente, teniendo en cuenta que la más antigua de ellas data del siglo XI en Italia, pero en el siglo XIII, específicamente en España, en Salamanca, empezarán a surgir las primeras universidades, centros de conocimiento que van a abrirse paso más allá de los monasterios. También debemos tomar en cuenta que los cantores, entre ellos los juglares y los trovadores, se encargarán de difundir la lengua castellana, se van a encargar de difundir esta lengua, de tal manera que la literatura tendrá ese despegue, ese auge que necesitará para poderse difundir. Debemos considerar dentro de estos factores, asimismo, que la aparición de las lenguas romances tendrán la gran oportunidad para poderle dar una identidad cultural a todo este territorio que en su época se denominó la península española. Las lenguas romances, como consecuencia de la presencia del Imperio Romano y su latín vulgar, tendrán el surgimiento de una nueva identidad cultural que a su vez también les dará un sentimiento de nacionalismo, rodeados de la lengua castellana, así como ellos el catalán, el gallego y el portugués. De la misma forma, habrá también un aspecto cultural muy importante, como parte de un hábito de peregrinaje, este camino de Santiago, que significó un camino hacia donde se decía estaba la tumba del apóstol mayor de Jesús, Santiago, serviría como una vía también para difundir la cultura de estos pueblos y fortalecer su identidad. De esta manera es como se va dando todo este contexto de la literatura medieval. El contexto histórico-cultural, es decir, qué es lo que identificaba a la literatura española durante este tiempo, a la sociedad en su conjunto, como hemos visto en el video, lo vamos a sintetizar de la siguiente manera. Primero, tomando en cuenta que la época medieval toma como punto de partida al Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizándose este con el Imperio Romano de Oriente, siglo V hasta el siglo XV, y con el inicio del Renacimiento durante el siglo XVI. De igual manera, vamos a considerar que se van a dar en este territorio español, que en su época se denominó Península Ibérica, constantes invasiones de pueblos llamados pueblos bárbaros, así como también de otros que tenían mucho mayor complejidad cultural, como los musulmanes, que van a tomar un tiempo muy prolongado en este territorio, alrededor de 7 siglos, de tal forma que la presencia constante de este pueblo también refortalecerá el nacionalismo cultural y su identidad nacionalista, tomando como consecuencia este hecho histórico llamado la Reconquista, que será la toma de todos los territorios invadidos por los musulmanes y a su vez también la recuperación de los territorios de parte de los españoles. Asimismo, debemos considerar que en este tiempo la religión va a ser el momento, digamos, la influencia cultural que tendrá sobre la sociedad en su conjunto, de tal manera que empezará a reinar juntamente con los reyes y los señores feudales. Asimismo, tomaremos en cuenta que desde el punto de vista ya cultural, las primeras composiciones que empezarán a formarse se van a dar en las llamadas lenguas romances, es decir, ese castellano en su primera forma, ese castellano en su primer inicio,
de tal manera que esto traerá como consecuencia la creación de las primeras composiciones en esta lengua. Como vemos, también la sociedad de aquella época se va a organizar desde lo que se conoció como el sistema feudal, es decir, con la presencia de este señor feudal, con el apoyo de la iglesia, con la presencia del pueblo y los vasallos. Es así como se desarrolla este contexto histórico-cultural de la llamada literatura medieval en España. Para conocerla desde el punto de vista literario, vamos a señalar lo siguiente. Como característica literaria, es decir, ¿qué identificó a esta literatura en aquel tiempo? Primero diremos que ésta se daba de manera oral. Quiere decir que en sus inicios no existía escritura alguna. Sin embargo, al poco tiempo ya aparecería esta, pero como punto de partida se daba en forma oral. También podemos decir que era anónima, vale decir que lo que tenía como primer objetivo era la creación de la colectividad. Entonces significaba que todo aquello que se componía no era mérito de uno en particular, sino más bien de todo el conjunto, de todo el pueblo, de tal manera que esta tradición se compartía de generación en generación, como era la característica de los pueblos de aquella época. También podemos decir que el tema amoroso será uno de los más preponderantes durante este tiempo, de tal manera que los tópicos, del cual también hemos hablado en su momento, son la referencia que podemos señalar. Consideraremos además que se va a aludir, ¿sí?, a la forma de vida medieval, justamente uno de los motivos que van a servir de inspiración para los autores de aquel tiempo. La sencillez del estilo será una manera también muy importante en el momento de la forma como se va a construir las composiciones. No será tan complejo, no será tan estilizado, sino más bien de manera muy fácil de comprender y poder difundir, sobre todo por el carácter oral que lo caracterizaba. Como eran de un estilo bastante sencillo, estas composiciones no tenían mayor acabado y no tenían mucha complejidad, de tal manera que al ser sencillo eran composiciones cortas, de arte menor y su rima asonante, es decir, de una forma sin mucho estilo, sin mucha complejidad, de tal manera que resultaba bastante sencilla de componer. Esta literatura, de a poco, ¿no?, se fue haciendo de lo que fue de manera informal, de una manera muy rústica, se va transformando luego en una literatura culta a través de los trovadores, dando paso, ¿no?, en este caso dejando de lado ya a los juglares, quienes van a ser los primeros cultores, y los trovadores cerrarán este ciclo llamado de la literatura medieval. ¿Cómo es que va a evolucionar la literatura en este tiempo? Recordemos que son 10 siglos, 1000 años, de tal manera que es un periodo bastante largo. Esto quiere decir que durante el tiempo que transcurrió la literatura española, habría de suceder una serie de acontecimientos culturales literarios que van a traer consigo también cambios y una especie de evolución, transformación constante en el desarrollo de su literatura. Para ello comenzaremos diciendo, ¿no?, que el castellano, que se habló durante muchos siglos, primero era en forma oral, pero ya se va a dar en su manifestación escrita a partir del siglo X, el siglo XII. Para ello empezamos la evolución literaria. Primero diremos que en el siglo X, aunque no se le dice directamente como un referente literario, diremos que las primeras formas escritas, por así decirlo, se van a dar a través de las llamadas glosas. Estas glosas no eran composiciones literarias específicamente, sino más bien eran apuntes, escritos, que se encontraban en los diferentes textos de los monasterios con sus anotaciones en latín, como una especie de textos o apuntes que van a traducir o explicar los escritos que se encontraban en determinados libros. Podemos ver, por ejemplo, esta imagen que nos muestra un llamado escrito, y aquí vamos a encontrar las llamadas glosas emilianenses, es decir, una especie de apuntes que se daban al margen de un texto, ¿sí?, de un texto que tenía un carácter culto, que tenía una especie digamos, de información que requería de repente determinada interpretación, y estos se daban a un costado del texto
a manera de una anotación. A estas anotaciones es que se le llamaban glosas y se denominan emilianenses, así como silenses, ¿no?, por el lugar donde fueron hallados.